Hola, hoy hablaremos de la materia. Para iniciar, analizaremos las siguientes preguntas. ¿Qué piensas que es la materia? ¿Sabes la relación que existe entre la química y la materia? Reflexiona sobre alguna característica de la materia que recuerdes. Teniendo estas preguntas en mente, iniciaremos con la definición de la materia. Es todo aquello que ocupa un lugar determinado en el universo o espacio, posee una cantidad determinada de energía y está sujeto a interacciones y cambios en el tiempo, que pueden ser medidos con algún instrumento de medición. Ahora que comprendemos el concepto de materia, veremos sus características. Iniciaremos con las propiedades generales de la materia. La primera de ellas es la masa, que es la cantidad de materia que contiene un cuerpo. Seguidamente, el volumen es el espacio que ocupa un cuerpo. Y también el peso es la fuerza que ejerce la gravedad sobre los cuerpos presentes en la Tierra. Seguidamente, la porosidad, que es el espacio que existe entre las partículas. Un claro ejemplo de ello son los corchos. También está la inercia, que es la característica que impide a la materia moverse sin intervención de una fuerza externa. Y por último, la divisibilidad, que es la capacidad de la materia para dividirse en partes más pequeñas. Conociendo esto, entonces pasaremos a las propiedades físicas de la materia. La primera de ellas es el estado físico, que se puede dividir en líquido o sólido, gaseoso o plasma. Seguidamente es la densidad. Cuando hablamos de la densidad, nos referimos a la relación entre masa y volumen. La viscosidad, la resistencia en la fluidez de un líquido. Y la maleabilidad es la flexibilidad que tiene un objeto. La temperatura de ebullición es la necesaria para que lo líquido se vuelva gaseoso. El punto de función es la temperatura necesaria para que los sólidos se fundan y los líquidos se solidifiquen. Cuando nos referimos a solubilidad, hablamos de la capacidad de una sustancia de disolverse en otra, es decir, de combinarse. El olor puede ser químico, frutal, dulce, leñoso, entre otros. Y el sabor puede ser salado, ácido, amargo o dulce. Y cuando hablamos de la conductividad, nos referimos a la capacidad de conducir algún tipo de energía entre dos materiales. Sabiendo esto, pasaremos a las propiedades químicas de la materia, que es la oxidación, la reducción y la reactividad. Cuando nos referimos a la oxidación, es la pérdida de electrones y reacciona frente a otro determinado compuesto, es decir, es indispensable la presencia de otro elemento y reaccionan los electrones de un átomo o un ion. Seguidamente, la reducción es lo contrario a la oxidación, ya que es la ganancia de electrones. Y la reactividad se dice que es más o menos propensa a combinarse con otra sustancia. También es raro verlo en formas puras, es decir, son parte de compuestos con otros elementos. Continuando con las propiedades químicas de la materia, el pH se refiere a la corrosividad de los ácidos y la causticidad de las bases, es decir, el nivel de acidez o alcalinidad de cierto compuesto, y se mide en su capacidad de donar o recibir electrones al estar en contacto con otra materia. La inflamabilidad es la capacidad de generar una explosión que libera calor, produce llamas, pero esto solo ocurre en presencia de una fuente de calor o una reacción con otras sustancias. Muy bien, ya que conocemos esto, es hora de ponerlo en práctica. Puedes hacerlo con la siguiente actividad, en la cual observas las siguientes imágenes y los relacionas a una de las propiedades vistas. Por ejemplo,
la fogata podríamos hablar de inflamabilidad. En caso del helado podemos hablar de los cambios de estado de la materia, ya sea líquido, sólido e incluso algunas veces gaseoso cuando se evapora el agua. Puedes continuar con las otras imágenes. Ahora hablaremos de la clasificación de la materia. La primera clasificación es viviente o inanimado. Cuando nos referimos a viviente, es los compuestos de los cuales están formados los seres vivos, o inanimada, objetos inertes, muertos o sin vida. Pasaremos a la siguiente clasificación, que es la simple o la compuesta. La simple está compuesta por pocos átomos de diferentes tipos y se puede decir que es semejante a una sustancia pura. La compuesta está formada por diferentes tipos de elementos en gran variedad, a diferencia de la simple. La siguiente clasificación es orgánica o inorgánica. La orgánica está formada principalmente por átomos de carbono e hidrógeno y está más relacionada con la vida, mientras que la inorgánica se relaciona con las reacciones químicas espontáneas o no espontáneas que se producen por la combinación de ciertos compuestos. Bueno, ahora que ya sabemos esto, veremos otra clasificación de la materia, como lo es sustancias puras y mezclas. Cuando hablamos de una sustancia pura, hablamos de una composición definida formada por dos o más átomos. Cuando hablamos de elemento, nos referimos a iguales, como oxígeno, aluminio, oro, en dos o más cantidades. Cuando nos referimos a compuesto, pueden ser diferentes, como en el caso del agua, está formada por hidrógeno y oxígeno. En el caso de la sal, por sodio y cloro. Y así muchos ejemplos más. Cuando hablamos de mezcla, podemos ver que su composición puede variar a homogénea o heterogénea. Cuando hablamos de homogénea nos referimos a una sola fase, es decir, no distinguimos completamente los elementos que lo conforman, como el agua y el azúcar, el café con leche, la mayonesa, la gasolina, etc. Mientras que la heterogénea está formada por dos o más fases que nosotros podemos observar, como los elementos de una ensalada, de agua y arena que no se mezclan totalmente, una sopa de letras, que nosotros podemos observar claramente la diferencia. Ahora que sabemos esto, es hora de ponerlo en práctica. Puedes hacerlo realizando la siguiente actividad para clasificar cada uno de los elementos, compuestos y mezclas que se te presentan, como en el ejemplo. En este caso, el oxígeno es un elemento. Ahora que sabes esto, puedes aplicarlo a tu vida. Gracias.